En vez de llorar, es buscar a Dios en oración y cántico. Habacuc capítulo 1 y capítulo 3. En vez de llorar, es buscar a Dios en oración y cántico. ¿Cuántos de nosotros tenemos este sentimiento de llorar y nada más que llorar por la injusticia que existe en nuestro medio? ¿Cuántos de nosotros pasamos llorando de las cosas que nos pasan en la vida? Amiga, amigo oyente, escúcheme. En vez de llorar, es buscar a Dios en oración y cantar las maravillas de Dios. Muchos de nosotros nos quejamos a Dios diciendo, ¿por qué tengo que llorar? ¿Por qué has permitido esto, Señor? ¿Por qué permites esta enfermedad, este sufrimiento, Señor? Aún preguntamos a Dios, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué tiene que pasarme esto? Así también el profeta Habacuc intercedía a Dios con preguntas. Primero, una queja en su oración. Segundo, Dios responde a la oración. Tercero, a la respuesta de Dios, Habacuc adora en su oración. Primero, una queja en su oración. Habacuc, capítulo 1, verso 2, dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Estas son preguntas del profeta. Señor, ¿por qué permites la injusticia en la nación de Israel? ¿Por qué permites este pecado dentro de Judá? ¿Por qué un Dios santo no castiga la maldad inmediatamente? Segundo punto. Dios responde a la oración. Habacuc capítulo 1, verso 5. Dice así: Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Versículo 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Y puedes seguir leyendo, amigo oyente. Así Dios responde a la oración. Él les dice: yo voy a traer a los caldeos, a los babilonios. Ellos van a juzgar a esta nación por sus pecados. Versículo 9. Todos ellos vendrá a la presa y recogerá cautivos como arena. Y su templo y las casas serán destruidos por culpa de sus pecados. Mas el profeta Habacuc responde a Dios: Señor, ¿cómo es posible? Puedes usar a una nación más cruel, malvada, impía. Hermanos, para Dios todo tiene su tiempo. Dios castiga a su pueblo. Hebreos capítulo 12, verso 6. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así es nuestro Dios. Él quiere limpiar el pecado de su pueblo. Él quiere santificar a su pueblo. Este es el plan de Dios. Tercero, a la respuesta de Dios, Habacuc adora en su oración, en capítulo 3. El profeta, en vez de quejarse, alaba a Dios. El profeta, en vez de llorar, adora a Dios. El profeta escribe un precioso oración de salmo, un precioso cántico de oración. Sale de la queja, sale de su lamento y escribe un cántico de triunfo, de alabanza, de reconocimiento de la grandeza de Dios. Entonces, la oración de Habacuc se transforma en una oración de poesía, una oración de salmo.
Es una oración de adoración cantada con instrumentos de cuerda musical a la cual se le llama Sigionot. Entonces, hermanos, orar es adorar. Orar es cantar a Dios. En medio de este canto, el profeta Habacuc hace 3 peticiones. Primera petición, Habacuc capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, porque Dios va a levantar a los caldeos, una nación malvada y cruel, para castigar a Israel. Él les llevará cautivos como esclavos y sus casas serán arrasados. El profeta entiende y dice, este es el plan de Dios para Israel. Esto no va a parar, que el Señor va a llevar a cabo lo que Él ha determinado. Y continúa en su oración. Capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Haz tu obra, lleva a cabo lo que tienes planeado, que se haga tu voluntad. El profeta no pide la liberación de su pueblo, sino que dice, haz tu obra, lleva a cabo lo que tienes planeado, hágase tu voluntad, no la mía. La segunda petición, capítulo 3, verso 2. En medio de los tiempos, hazla conocer, tus maravillas. El profeta había oído grandes hechos de Dios a favor de su pueblo y pide a Dios que te manifiestes de una manera poderosa. Ahora, hazla conocer, vuelva a hacer esos milagros, hazlo, Señor. Eso que hiciste con Moisés, has hecho cruzar el mar rojo en seco, has hecho brotar el agua en la roca. Te pido que vuelvas a hacer ahora. La tercera petición, Habacuc capítulo 3, verso 2. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta se refiere al castigo que el Señor va a derramar sobre la nación de Israel. La ira de Dios viene. El profeta sabe que no se puede detener, que Dios ha determinado derramar su ira. Mas el profeta le ruega a Dios, acuérdate de tu misericordia. Amiga, amigo oyente, tenemos que aprender a orar, como lo hizo el profeta Habacuc. Y dice en su oración, lleva a cabo lo que tienes planeado. Haz tu obra, hágase tu voluntad, no la mía. Pase lo que pase, venga lo que venga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El profeta, en vez de quejarse, termina escribiendo una oración de cántico de adoración, de alabanza a Dios. Y dice, Habacuc capítulo 3, verso 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias por ver este video. Que el Señor les siga bendiciendo.